Hay un dato que llevo años compartiendo con diferentes equipos de recursos humanos y que, sigue sorprendiendo, aunque no debería. El 89% de los fracasos de contratación no se deben a falta de competencia técnica, la mayoría, sino que se deben a problemas de actitud, valores y encaje con la cultura organizacional. Ese dato es de Harvard Business Review y significa que el 89% de las veces que una contratación sale mal, la persona tenía las competencias que pedíamos, sabía hacer el trabajo, pero algo no funcionaba. Algo que seguramente lo más probable es que no estuviera en el currículum, ni en las pruebas técnicas, ni en la entrevista por competencias. Y ese algo tiene nombre, que son los valores. Y sin embargo, la mayoría de los procesos de selección siguen evaluando principalmente lo que alguien sabe hacer, no quién es esa persona, no lo que le importa de verdad, no cómo toma decisiones cuando nadie la está mirando, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de selección por valores. ¿Qué es? ¿Por qué los datos la respaldan? ¿En qué se diferencia de la selección tradicional? Y cómo empezar a trabajarla. Y al final conectaré todo esto con las habilidades humanas de nicho que analicé en el pasado vídeo. Lo podéis ver. Porque no son cosas separadas. Son la misma cosa vista desde dos ángulos diferentes. El problema que la selección tradicional no resuelve, ¿no? Porque al final, ¿cuál es? Porque seguimos contratando mal. La selección tradicional tiene una lógica que parece como muy sólida, ¿no? Defines el puesto, identificas las competencias técnicas que necesitas, buscas candidaturas que las tengan, eliges el mejor currículum, pruebas técnicas, entrevistas por competencias, proceso terminado. El problema es que esta lógica tiene una grieta enorme en el centro. Asume que el rendimiento de una persona en un puesto depende principalmente de sus habilidades técnicas. Y los datos llevan muchos años diciéndonos que esto no es así. De hecho, Society for Human Resource Management estima que el coste de una mala contratación equivale entre el 50 y el 200% del salario anual del puesto. Y eso sin contar el coste invisible, o sea, es decir, el impacto en el equipo, en los clientes, en la cultura, etcétera, ¿no? Gallup lleva más de 20 años midiendo el compromiso laboral a nivel global y en su último informe solo el 23% de los empleados a nivel mundial se consideraba activamente comprometido con su trabajo. El resto, ese 70 y pico, está presente físicamente pero ausente en lo que importa. ¿Y por qué? ¿No? Nos preguntaremos, pues no por falta de capacidad técnica, sino por desalineación de valores. Cuando lo que le importa a una persona no coincide con lo que le pide la organización, esa persona desconecta. Puede seguir produciendo, pero no va a dar lo mejor de sí misma y en algún momento se va. Y hay un error, confundir encaje con afinidad. Cuando hablo de encaje de valores, no estoy hablando de contratar personas iguales, de clones nuestros. No, ese error al que llaman culture fit, malentendido, es precisamente el que reproduce sesgos, elimina diversidad y crea organizaciones de pensamiento único. El encaje de valores significa que hay un conjunto de principios compartidos sobre cómo se toman las decisiones, cómo se tratan las personas, qué se considera éxito, qué límites no podemos cruzar. Dentro de estos principios puede haber y debe haber personas muy diferentes. Lo que dicen los datos de retención de Deloitte, las organizaciones con alta alineación de valores tienen un 40% menos de rotación que las de capacidades técnicas equivalentes con baja alineación. LinkedIn en 2024 también analizaba el 92% de los profesionales de recursos humanos considera que los valores importan tanto o más que las skills técnicas. Solo el 41% tiene procesos para evaluar esos valores con rigor. Y ahí está la brecha. Todos saben qué importa y casi nadie sabe cómo medirlo. ¿Qué es la selección por valores? Pues una definición es difícil de dar, ¿no? Pero lo que busca es identificar el sistema de valores real de una persona, qué le importa, qué la mueve, qué prioriza cuando hay que decidir entre dos opciones que a lo mejor son ambas válidas. No es una entrevista con preguntas sobre ética, en absoluto. Nadie dice mi valor principal es la deshonestidad, es que no lo va a decir nadie. Los valores declarados y los reales
pueden ser completamente distintos. La selección por valores trabaja con comportamientos observables, con situaciones concretas, con patrones de decisión, porque los valores no se ven en lo que alguien dice que hace, se ven en lo que hace cuando nadie está mirando o cuando hay algo en juego. El modelo triaxial, muy utilizado para este tipo de selección, de Dolan y García, organiza los valores en 3 ejes que coexisten en cualquier persona y en cualquier organización. El eje pragmático económico, ¿no? Valores relacionados con la eficiencia, los resultados, el control, la productividad. Las personas con alta carga en este eje priorizan el logro de objetivos y la optimización de recursos, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el eje ético-social, valores relacionados con la integridad, con la lealtad, responsabilidad, respeto. Las personas con alta carga en este eje priorizan las relaciones, la integridad, la transparencia, y después tenemos el eje emocional y experiencial, ¿no? Que son valores relacionados con el significado, la creatividad, la pasión, la ilusión, la innovación. Las personas con carga en este eje priorizan un propósito, la experiencia de hacer el trabajo. Lo que importa en selección es la compatibilidad entre el sistema de valores del candidato y el sistema de valores real, no el que dice que tiene de la empresa, ¿no? Muchas organizaciones tienen sus valores en la pared. Integridad, innovación, personas, trabajo en equipo, son palabras que pueden significar todo o no significar nada, dependiendo de cómo esto realmente se vive en el día a día. Los valores reales de una organización normalmente no están en los documentos, están en cómo se toman las decisiones difíciles, por ejemplo, en qué se premia, en qué se penaliza, en qué se tolera y en qué no se tolera, ¿no? Una selección por valores rigurosa empieza por mapear honestamente los valores reales de la organización, no los que queremos tener, sino los que tenemos. ¿Y cómo diferenciamos, ¿no?, esa selección tradicional de la selección por valores? 2 preguntas de partida distintas, ¿no? Al final, la selección tradicional parte de la pregunta: ¿puede esta persona hacer este trabajo? La selección por valores parte de la pregunta de: ¿va a querer esta persona hacer este trabajo de esta forma, con estas personas, hacia estos objetivos? La primera pregunta se responde con pruebas técnicas y experiencia. La segunda necesita un proceso un poco diferente. La selección tradicional define el perfil a partir del puesto. La selección por valores define el perfil a partir de la organización, de entender qué sistema de valores predomina, qué comportamientos son coherentes con ese sistema. Si vamos a las herramientas de evaluación, la selección tradicional usa pruebas técnicas, entrevistas por competencias, test de personalidad. La selección por valores añade situaciones de decisiones, evaluación de coherencia entre valores declarados y conductas observables. Y a nivel de tiempo, la selección tradicional optimiza el corto plazo, la selección por valores optimiza el medio y largo plazo. ¿Va a querer seguir aquí esta persona dentro de 3 años? ¿Y qué significa esto en la entrevista? Una entrevista de selección por valores no pregunta: cuéntame un logro del que estés orgulloso. Pregunta quizás algo como: cuéntame una situación en la que tuviste que tomar una decisión con la que no estabas cómodo. ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué dejaste de lado? O sea, no evalúa si la respuesta es buena o mala. Evalúa la metacognición, evalúa si es coherente con el patrón de valores que se ha ido construyendo a lo largo de la conversación. ¿Y cómo trabajamos esa selección por valores? Yo lo resumiría en 3 pasos para empezar. Paso 1. Mapea los valores reales de tu organización. Antes de evaluar candidatos, candidatas, necesitas saber qué buscas. Pregúntate y pregúntale a las personas de tu equipo cuáles son los comportamientos que se premian, aunque no estén escritos en ningún sitio. ¿Qué hace alguien que prospera en tu empresa? ¿Qué hace alguien que fracasa en tu empresa, aunque sea técnicamente brillante? Paso 2. Diseña situaciones, no solo preguntas. Las preguntas de valores
se pueden preparar. Las situaciones es mucho más difícil. En lugar de preguntar qué valoras en un equipo, presenta una situación, ¿no? Tu equipo tiene que entregar en una semana, un miembro tiene una crisis personal, cómo lo gestionas, qué priorizas. Esa situación no tiene respuestas correctas ni incorrectas, pero la respuesta te va a revelar el sistema de valores real de la persona. Y paso 3, evalúa coherencia a lo largo del proceso, no en un momento puntual. Los valores no se ven en una respuesta solo, no se ven en un patrón. Una persona que dice que prioriza la transparencia, pero que en 3 situaciones distintas describe, por ejemplo, comportamientos de evitación del conflicto, pues tiene un patrón inconsistente que vale la pena explorar. Y que no es la selección por valores también. No es seleccionar personas que compartan tus valores personales como líder. No es seleccionar personas que no vayan a cuestionar nada. Y no es una excusa para descartar candidaturas diferentes. Al contrario, todo al contrario. La selección por valores bien hecha amplía muchísimo el espectro de perfiles que pueden encajar, porque libera la decisión de los proxies habituales y la ancla en algo más profundo y más real. Por eso está muy vinculada a la diversidad. ¿Y cómo conectamos esto con las competencias humanas, ¿no? Porque no son cosas separadas. La semana pasada hablé en este canal de las habilidades humanas de nicho, la empatía radical, la resolución de conflictos con matiz, la decodificación del subtexto no verbal. Para cerrar el círculo, ¿no? Esas habilidades no son técnicas que se aprendan en un curso, son la expresión conductual de un sistema de valores profundo. La empatía radical no aparece en personas que no tienen incorporado el valor de la escucha real como prioridad, no como técnica, sino como valor. La resolución de conflictos con matiz no aparece en personas cuyo sistema de valores coloca el resultado por encima de las personas en todas las situaciones. Requiere que el eje que comentábamos antes, ¿no? el ético-social, tenga suficiente peso como para que las relaciones sean una variable decisional, ¿no? Para tomar decisiones. La decodificación del subtexto no verbal no funciona en personas que no tienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Leer el subtexto de otro requiere estar suficientemente presente, y estar presente requiere no estar preocupado por gestionar el qué pensarán de mí, ¿no? Cuando una organización hace selección por valores con rigor, está haciendo 2 cosas a la vez. Está buscando personas cuyo sistema de valores sea compatible con el de la organización, y está, de forma indirecta también, a la vez identifica personas que tienen las habilidades interpersonales de alto impacto que la IA no puede replicar. Porque estas habilidades no viven en un currículum, viven exactamente donde viven los valores, en la forma en que alguien toma decisiones, cuando la situación es difícil o cuando no hay un protocolo que seguir, por ejemplo. Eso es lo que busca la selección por valores, y eso es lo que el mercado necesita ahora mismo mucho más que nunca. No es una moda, llevamos años hablando de esto, no es una tendencia de bienestar corporativo, es una respuesta racional a un mercado que, ya sabéis, está cambiando. Cuando la inteligencia artificial puede hacer el trabajo técnico, lo que diferencia a las personas ya no es lo que saben hacer, es quiénes son, es qué les importa y es cómo se comportan cuando la situación se complica. Y las organizaciones que sepan identificar eso van a tener una ventaja estructural sobre las que sigan contratando principalmente por credenciales. No porque sean más justas, sino porque van a tener el talento que los demás no saben encontrar. Si este vídeo te ha resultado útil y quieres profundizar en cómo aplicar esto en tu organización, pues déjame un comentario con tu pregunta y estaré encantada de resolverlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.